El día de hoy tenemos sobre el control de la respiración en la altura con aproximadamente 4 temas a tratar, siendo el primero la respuesta ventilatoria a la hipoxia o HBR. El aumento del volumen respiratorio es nuestra primera respuesta importante en los primeros días de aclimatación, y siéndose que el HBR no es una curva lineal, sino que es una curva que espera la desaturación de la hemoglobina, como podemos ver en el siguiente recuadro. La HBR no depende de la PCO2. Si cae esta, el mecanismo se va a detener. Y tenemos 3 fases que suben y bajan, que son la hipoxia aguda, la HBD y la climatización, siendo que cuando se termina esta situación y se regresa a la normoxia, todo lo anteriormente activado se desactiva y vuelve a la normalidad. Tenemos que todos desarrollamos un HBR cuando somos adultos y vivimos en la altura. Hay una relación entre HBR y edema agudo de pulmón, y no hay una relación entre el HBR y el desempeño físico. Teniendo nuestro segundo tema, gases arteriales e intercambio, tenemos que la altura, la composición de estos gases varía entre residentes aclimatados y no aclimatados, correspondientemente a esta línea que indica los 3.600 metros sobre el nivel del mar, que están expuestos pues a la altura aguda. Tenemos que una respuesta ventilatoria va a depender de la hipoxia y de la adaptación del centro respiratorio al CO2, y que tenemos nuestros pacientes expuestos en forma aguda, que la desaclimatización ventilatoria de la hipoxia sucede cuando regresamos abruptamente a la costa o les damos O2, y vamos a ver que no dejan de hiperventilar al 100%. Nuestra aclimatación, por otro lado, es cuando uno se aclimata, como dice la palabra. La respuesta ventilatoria al CO2, el HCBR, se hace mucho más empinada, como podemos ver aquí, a que estés al nivel del mar, la paz CO2 por milímetro de mercurio, y cómo empieza a empinarse a los 20 días de altura. Ya estamos consiguiendo la aclimatación hacia los 20 días. En el intercambio pulmonar tenemos que el principal efecto de la hiperventilación en la composición de gases alveolares es nuestra disminución, la caída de la paz CO2 de 40 milímetros de mercurio hasta 8 milímetros. Permite que a grandes alturas nuestra PaO2 llegue a 33 milímetros de mercurio, nuestra respiración se quintuplique, ¿no? Pero sin la hiperventilación, si no tenemos esto, entonces nuestra respiración normal llegaría a menos 7 milímetros de mercurio, que esto es absurdo, puesto estaríamos muertos. Si en la altura hay menos O2, el alveolo pues se va a llenar de CO2, pero este CO2 empieza a hiperventilarse constantemente y a salir. La relación ventilación-perfusión, tenemos que en la altura se altera, pero solo cuando hacemos algo importante, ejercicio extremo. Un aumento de presión arterial pulmonar hace mucho más uniforme la perfusión, y la perfusión de las placentas de las nativas de altura es mucho mayor para compensar lo que es la hipoxia por su mayor capilaridad. La medida de ventilación-perfusión tiene una brecha a nivel del mar, como podemos ver acá, sea level, tiene una brecha entre ambas, pero cuando sobrepasa los 5.470 metros sobre el nivel del mar, como podemos ver aquí, la curva se hace mucho más grande, la relación se hace mucho más grande. Mientras más se sube la altura, la brecha es más grande. En los cuerpos carotídeos y quimioreceptores centrales, tenemos que la hipoxia crónica hipertrofia los cuerpos carotídeos por sobreexpresión de BEFG. Sus quimioreceptores periféricos son mucho más sensibles a hipoxia y secundariamente a la hipercapnia. No es sensible a la anemia ni a la cantidad de flujo que se pierde, solo es sensible a la hipoxia por PO2. Entonces, aquí tenemos nuestras células receptoras de células, que es la célula glómica de tipo 1, que va a enviar de hecho las señales por el noveno par craneal. Los quimioreceptores centrales. Los quimioreceptores centrales detectan el aumento del CO2, que esto genera rápidamente en el líquido cefalorraquídeo un aumento de hidrogeniones. Entonces, esta carga de hidrogeniones, esto agota entonces los bicarbonatos del líquido cefalorraquídeo. Y tenemos que a menos respuesta del líquido cefalorraquídeo al CO2, la respuesta al CO2 va a ser mucho menos intensa. Entonces, el bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo es nuestro buffer.
¿no? Que evitará que el hidrógeno dañe el centro respiratorio. Aquí les dejo un video que es sobre la respiratory response to high altitude, que está muy bueno, muy didáctico. En conclusiones, es importante poder correlacionar la climatización y el proceso de desaclimatización en nuestros pacientes de altura para poder corregir los desórdenes de la respiración de manera adecuada y entender que el deporte debería ser más cuidadoso en practicarse en altura porque en extremo puede, de hecho, tener potenciales perjudiciales para el cuerpo. Esta es mi bibliografía. Muchísimas gracias.